A 5 años de haber asumido la presidencia de la República, la administración de Enrique Peña Nieto ha estado marcada por la impunidad, la corrupción y por un grado de represión bastante alto en contra de los movimientos sociales. Además de su incapacidad para enfrentar los retos más complicados de la nación, esto ha traído como consecuencia la crisis más profunda de los últimos años, que podría empeorar en los próximos meses si no se logran solucionar los problemas económicos que a diario atraviesa el país y que se ven reflejados en la devaluación diaria del peso frente al dólar, la inflación y el escaso nivel de empleo. Peña Nieto ha dirigido una serie de reformas a la Constitución, pero ninguna de ellas con beneficio a la sociedad. Al contrario, están destinadas a favorecer a las grandes compañías extranjeras, las únicas con posibilidades de sacar provecho a la apertura de los sectores energéticos. Es entonces que el país puede sufrir las consecuencias del 5.8% de inflación anual, encabezando así las listas de la OCDE, o el bajísimo poder adquisitivo, o el cada vez mayor porcentaje pobre de la población. Esto, mientras el presidente y su gabinete, junto a sus esposas e hijos, disfrutan de departamentos de lujo en Miami, casas blancas en las lomas y viajes privados en helicóptero, así como numerosos escándalos. Esto, mientras el país está en una crisis económica y política donde el gobierno tiene solo entre un 8 y un 12% de aprobación civil, esto dependiendo del área del país. Pero, ¿quién es Peña Nieto? Es sobrino del exgobernador Arturo Montiel, implicado en múltiples casos de corrupción, sobrino de Alfredo del Mazo Vélez, sobrino de su hijo Alfredo del Mazo González y primo de Alfredo del Mazo Maza, todos estos gobernadores del Estado de México y el último actual candidato del PRI a la misma gobernatura, todos ellos represores, corruptos y familia, miembros del grupo Atlacomulco. Escándalo Pierdant. Ricardo Pierdant, potencial contratista para el gobierno mexicano, pagó un año del predial del departamento de lujo de Angélica Rivera, primera dama de México, y cuyo valor asciende a 35 millones de pesos. Tal vez el mayor escándalo durante el sexenio de Peña Nieto ha sido la desaparición forzada en Iguala de 43 normalistas. El pasado 26 de septiembre del 2014, estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fueron atacados por policías municipales de Iguala y Cocula. En el hecho murieron 6 personas, entre ellas normalistas. Otros más resultaron heridos, y los 43 desaparecieron. El Estado ha brindado una serie de argumentos para cerrar el caso, tales como la captura de Felipe Rodríguez Salgado, quien confiesa ser el jefe de los sicarios de Guerreros Unidos y acepta haber dirigido la operación para asesinar a los normalistas. También confesó tener a las víctimas incineradas en el basurero de Cocula. Sin embargo, forenses concluyen que los restos no coinciden con los de los desaparecidos. A casi 3 años de la desaparición, los normalistas siguen desaparecidos y sus padres siguen buscándolos y en pie de guerra. La Casa Blanca de Angélica Rivera. La esposa del mandatario y primera dama de México se vio envuelta en un escándalo en 2014, ya que poseía una propiedad en un lugar prestigioso de la Ciudad de México, cuyo valor es aproximadamente de 7 millones de dólares, o sea, 140 millones de pesos. La respuesta de Angélica Rivera fue un video en donde resalta que esa propiedad fue comprada gracias a su trabajo en la empresa Televisa. También menciona que no permitirá que se ponga en duda su honorabilidad y la de su familia. O también el rancho de Luis Videgaray, secretario de Hacienda, que tiene un valor de aproximadamente 10 millones de pesos y construido igualmente por el grupo IGA. Días después, Carmen Aristegui fue despedida por desobedecer las órdenes de su superior de no publicar el artículo. Muy buenas noches. Hoy he decidido dirigirme a todos los mexicanos porque ustedes tienen el derecho de conocer la verdad. Yo no tengo nada que esconder. Como ciudadana, aún sin ser servidora pública, me siento con la responsabilidad de explicarles paso a paso todo lo relacionado con la casa que ha sido cuestionada por algunos medios de comunicación. Quiero empezar agradeciendo al licenciado Eduardo Sánchez, vocero del Gobierno de la República, que en mi ausencia, mientras viajaba a China para acompañar a mi esposo a una gira de trabajo, haya adelantado algunas explicaciones sobre la casa ubicada en Sierra Gorda, número 150. Al tratarse de un tema estrictamente personal, no contó con toda la información necesaria para explicar en su totalidad este asunto. Por ello, el día de hoy quiero ampliarles esta información y hacer algunas precisiones. Inicié mi carrera artística desde los 15 años. Trabajé 25 años con la empresa Televisa. Entre otras cosas, realicé telenovelas que no solamente fueron vistas en México, sino en muchos otros países del mundo con una alta audiencia.
Con esta empresa he celebrado distintos contratos a lo largo de mi carrera. La última renovación de estos contratos fue en el año 2004. En mi caso, en cada renovación, los montos y las prestaciones de los mismos tenían un incremento derivado de los resultados de mi trabajo. En el marco de dicho contrato con Televisa, en el año 2008 se me otorgó el uso y goce de la casa ubicada en Paseo de las Palmas, número 1325, y comencé a vivir en ella en ese mismo año. El contrato que firmé en el 2004 lo dimos por terminado de mutuo acuerdo Televisa y yo el 25 de junio del 2010, y en el mismo se impusieron obligaciones a ambas partes que describo a continuación. El 25 de junio del 2010 se me pagó con la propiedad de la casa que ya habitaba, es decir, la casa de Paseo de las Palmas. La escritura de esta casa se expidió a mi favor el 14 de diciembre del 2010. Además de la casa se me pagó un monto total de 88.631.000 pesos masiva. Para dar por terminado el contrato, me comprometí con la empresa Televisa a no trabajar con ninguna otra televisora por el plazo de 5 años. Esto se tomó en cuenta para determinar el monto del contrato. Así, les demuestro que tengo la capacidad económica y recursos propios que me han permitido construir un patrimonio para mí y para mis hijas. ¿Y tú crees que me vas a convencer con ese discurso barato? Pero también hay otros ejemplos, como el de la masacre de Tlatlaya, donde, tras la llegada del ejército a este poblado, 22 muertos se registraron, de los cuales 17 se presumen fueron ejecutados uno por uno, según un testigo. O la fuga del Chapo, que con tan solo unos meses de haber sido recapturado, tras 13 años siendo prófugo, se escapó del penal del altiplano de Almoloya por un túnel bajo su habitación, que había sido construido descaradamente durante 4 meses, a vista y oído de todos. Y es el mismo régimen el que nos ha dado pruebas de su inefectividad, como por ejemplo los escándalos de Javier Duarte y César Duarte, así como sus desfalcos, el caso del Bester Gordillo, múltiples cambios en el gabinete, poner aprendices en cargos importantes, en plenas crisis, gasolinazos, trenes que se cancelan, despilfarros, licitaciones de empresas no aptas y empresas fantasmas, así como abusos de autoridad. Según una encuesta de Animal Político, al menos el 72% de los mexicanos piensa que el presidente de la nación es corrupto o inepto. Es alarmante observar que la sociedad no quiera, y más importante aún, no pueda confiar en su gobierno por fallos dentro de él. Pero en conclusión, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué debemos hacer? Para empezar, comparte noticias, infórmate, lee, piensa la situación del país, no te quedes con lo que se te dice en los periódicos, siempre desconfía.